2022 y muy contentos también de continuar con las charlas y los webinars que semanalmente les hemos entregado y brindado a ustedes en las comunidades con propósito, con fama. Bienvenidos una vez más a este espacio semanal en el que reunimos todas las comunidades con propósitos. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy importante, está en boca de todos por estos días y lo vamos a desarrollar con un invitado muy especial. Antes antes de hacer la presentación de nuestro invitado, yo quiero indicarles que en Confama creemos en la conversación como motor de conocimiento y transformación. Por eso hemos creado las comunidades con propósito, una iniciativa para compartir tus experiencias empresariales, aprender de otros casos de éxito y conocer las últimas tendencias de trabajo en la región. Tenemos 3 comunidades, cada una busca conectar a los líderes de talento humano con las temáticas más significativas. En cuanto a emprendimiento, una de nuestras comunidades, nuestra segunda comunidad es tendencias en talento humano para MIPYMES y una tercera comunidad que es empresas que incentivan el empleo a personas con discapacidad. Hecho esta introducción, quisiera también agregar que este espacio lo hacemos en Teams para tener un acercamiento más con todos ustedes, para que prendan, los invito a que prendan la cámara, en cualquier momento pueden utilizar el icono de la manito, alzan la mano y abrimos micrófono y ustedes pueden interactuar con nuestro invitado, conmigo, en el momento en que ustedes lo deseen. Van a ver que va a ser una charla muy interesante. Y también queremos que ustedes participen porque Federico Marín, que es nuestro invitado, viene con toda. Bueno, sin más preámbulos, yo quiero darle la bienvenida a Federico Marín en esta charla de salud mental en entornos laborales. Federico Marín es comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia, es especialista en gerencia de mercadeo de la Universidad del Rosario y se ha desempeñado, entre otras cosas, como director comercial en Porvenir, director de mercadeo en la Universidad Santo Tomás y tiene experiencia como coaching y tiene experiencia en programación neurolingüística. Aquí entre nos, Fede nos envió una presentación así súper larga. Federico es una persona muy preparada, pero le dijimos, se nos iba a ir toda la charla si presentamos todo lo que ha hecho. Fede, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Andrés, bienvenido a vos también. Muchas gracias a todos y a todas las que están aquí presentes. Qué privilegio poder compartir con ustedes esta mañana de la hoja de vida. Fede, yo soy Fede. Mañana, gracias a por la invitación, gracias a ustedes por permitirme estar acá. Voy a tomar este mensaje particular y es que si vos estás acá, Espera, Fede, un momento, porfa. Te perdimos tu... Susana, ¿cómo estás? Porfa, vamos a apagar los micrófonos mientras estamos participando y luego podemos. Muchas gracias. Listo, Fede, continúa. Entonces, gracias, Andrés. Si estás acá es porque le das un valor al tema de la salud mental de tus colaboradores, de tu organización. Pero vamos a empezar pensando en tu salud mental, en la tuya, en tú que estás acá, en esas 45 personas que hoy están tomando el tiempo para... Fede, estamos perdiendo tu audio. Fede, hola, creo que tu micrófono está silenciado. Ahí me silenciaron, no me silenciaron. Ahora sí te escuchamos. Súper. Ya que estás acá, vamos a aprovechar este tiempo para ti y lo vamos a hacer extensivo a toda tu organización. Pero me voy a ir un poquito más allá, pues. Vamos a hacer extensivo a las familias.
porque queremos hablar de un tema de salud mental integral e integrativo. Grabemos esas dos palabritas, pues, para que con base en eso vamos a interactuar. Integral e integrativo. Vamos a hacer algunas distinciones. Me gusta utilizar palabras raras para poderle cobrar más a Confama, para ser más interesante. Vamos a convertir este espacio en un espacio didáctico por una parte, pero aplicativo en otra. Porque si esto no se puede poner en práctica en tu casa, si no lo puedes poner en práctica en tu vida, si no lo puedes poner en práctica en la organización donde nunca hay presupuesto, si no lo puedes poner en práctica en las familias de tus colaboradores, pues esta horita, que se nos va a ir muy larga o muy corta, no tendrá mucho sentido. Pero si vos haces preguntas, interactuamos, ahí le alzas la manito a Andrés. Si vos estás acá y en la medida en que Andrés y yo conversamos, le das punto y enfoque al tema que es la salud mental integral e integrativa para poderlo llevar a la práctica dentro de la organización, empezando por ti, entonces vamos a quedar satisfechos. Vamos a quedar satisfechos y posiblemente vas a querer más, vas a querer profundizar mucho más. Y ese profundizar mucho más tendrá que ver con la práctica. O sea, no me creas nada, ponerlo en práctica. Y si lo pones en práctica, que conversemos o lo que preguntes, esa práctica es la que va a hacer que valga la pena esta horita. Así que hagamos que esta hora valga la pena, que este tiempo nos permita llevarlo a la práctica y que impactemos tu vida de manera positiva. Conectar, yo ya, Diana. Así es, Federico. Siguen llegando personas. Recuerden, por favor, poner su micrófono en mute y quiero también recordarles, para iniciar ya con la charla con Federico, que esta charla de 1 hora va a ser certificada. Entonces, vamos a entregarles un enlace en el chat de esta reunión para que registren su asistencia y les enviamos el certificado de esta charla. Bueno, Federico, yo me quedo un poco preocupado con las cifras que estamos viendo y que uno de los medios pues, más importantes de Antioquia ha sacado, y es que en lo que va de este año se han presentado 63 suicidios más que en el 2021. Y esto me parece una cifra muy preocupante porque entonces ya vemos que las personas están tomando unas decisiones, lo vemos casi que a diario pues en las noticias, porque el trabajo también hace parte de nuestro día a día. El trabajo se convierte prácticamente en nuestro segundo hogar, es porque todos los días estamos interactuando con las mismas personas y también debemos tener como podemos ser esas personas, líderes de talento humano, quienes podamos apoyar también a estas personas que interactúan diariamente en nuestro trabajo y en nuestro entorno. Federico, ¿cómo lo ves? Mira, Andrés, invitados, es muy importante entender que este tema del que habla la prensa es solo el resultado de lo que hace más ruido, ¿cierto? Entonces, si hablamos de suicidios, hablamos de una persona en Sabaneta, hablamos de una persona en el centro, hablamos de una persona en Envigado, hablamos cuando se genera este tipo de consecuencias o de resultados, se vuelve medida. Entonces se prenden esas alertas y me encanta cuando se prenden las alertas. Yo ayer lo volvíamos chiste, pero yo de base soy comunicador, pero después de ser comunicador me encanta el desarrollo del cerebro humano como una máquina maravillosa. En ese sentido, el resultado de un trágico desenlace como es el suicidio es solo la puntica del iceberg, ¿cierto? Es solo la muestra mediática de lo que está pasando en el interior de las personas. Porque si vamos, y ahorita ustedes van a ver cifras ahí en la presentación, yo no me voy a detener en ello, ustedes ya tienen acceso a esta presentación, pero esas cifras lo único que hacen es decirnos, venga, aquí hay algo que hacer, hay algo que intervenir, hay algo al que prestarle toda la atención y generar un foco. Y la neurociencia, o sea, la ciencia que se encarga del conocimiento de la estructura del cerebro y su relación con el entorno, es necesaria empezar a hablar un poquito.
de neurociencia. Combinarla con las ciencias del comportamiento humano, o sea, con diferentes aristas que tienen que ver con las relaciones de los seres humanos. Porque cuando llevamos... Cuando llevamos este tema dentro de las organizaciones nos damos cuenta de algo muy especial. Y es que dentro de la organización, esta estructura llamada empresa está compuesta por seres humanos. Y si aquí están los encargados de ese talento humano, de ese capital humano, de ese equipo de personas, pues vamos a tener que trabajar con personas entendiendo la estructura cerebral, entendiendo el comportamiento de esas personas que los pueden llevar finalmente a tomar una de estas decisiones. Pero mientras ese proceso pasa, es ahí donde ustedes se convierten en un factor importantísimo y determinante, porque ojalá fueran 8 horas, Andrés. Estamos hablando de tal vez 8 horas laborales, pero estamos hablando de en promedio 2 horas de desplazamiento, estamos hablando en promedio de 4 o 5 horas de descanso, donde las personas sueñan con su trabajo, donde las personas tienen procesos mentales asociados a la carga laboral y a lo que está pendiente por hacer, ¿cierto? En el trabajo, o sea, se traslada el trabajo para la casa. Y aquí vamos a empezar con entender algo en torno a las conexiones neuronales, ¿cierto? Y es que las personas no separan, o sea, el cerebro no es capaz de separar una función laboral a una función personal. Para el cerebro es simplemente una función. O sea, si lo llevamos a una perspectiva más psicológica que de neurociencia, pero que tiene que ver con la neurociencia, y es la función ejecutiva, el cerebro está diseñado para ejecutar, ¿cierto? Entonces al cerebro le decimos, ejecute una función laboral y el cerebro la ejecuta, pero también le decimos, ejecute, lave los platos y el cerebro lo ejecuta. O sea, la misma partecita del cerebro que se encarga de ejecutar los grandes resultados de la organización es la misma partecita del cerebro que se encarga de ejecutar la lavada de los platos. O sea, para el cerebro no existe esta distinción. Sin embargo, en los trillones de conexiones neuronales que hace el cerebro, para la mente, función del cerebro, para la mente, una función del cerebro, esa mente sí puede distorsionar y engrandecer la lavada de los platos versus el resultado de la organización. Y se juntan estas dos cositas en la cabeza y hacen un trillón de conexiones neuronales donde esa función ejecutiva ejecuta, pero la mente dice, oíste, ¿y cómo lavo los platos si estoy pensando en el resultado que tengo que dar en la organización? Entonces dejo mal lavados los platos. Listo. Pero a la vez voy a la organización y empiezo a pensar, oíste, yo sí lavé bien los platos. Y en ese proceso, que suena chiste, pero que es real y que se puede magnificar desde una lavada de platos hasta las situaciones más complejas que vivimos los seres humanos, pero que entendiendo desde esta perspectiva neurobiológica, desde esta perspectiva de la diversidad, desde esta perspectiva neuroquímica, es necesario entender que cualquier cosa relacional, que es donde yo me quiero enfocar aquí para poder trabajar desde la organización, cualquier elemento de gestión relacional va a afectar a este ser humano y su cerebro no va a hacer la distinción de su trabajo y de su casa. De ahí la importancia, Andrés e invitados, de ahí la importancia de entender lo valioso que es identificar desde una perspectiva neurobiológica y neuroquímica lo que está pasando con la salud mental hoy en el mundo. Esto no es una particularidad de Medellín con los casos que hemos vivido y que nos contaba Andrés y que seguro ustedes han leído. No es una particularidad de Colombia. Está pasando en el mundo, ha pasado en el mundo, solo que sí hay un elemento que lo detonó y lo volvió más visible. Y vamos a denominarlo pandemia, ¿cierto? La pandemia lo que hace es volverlo más visible en términos de convertir toda la función ejecutiva en un solo lugar, casa. Y en esa función ejecutiva casa, hacer todas las labores dentro del mismo lugar, alrededor de las mismas personas y con las mismas relaciones, y a través del aumento de las pantallas en un 94%.
De hecho, estamos aquí alrededor de 60 personas en pantalla, mientras que en otro momento, hace 3 años, estuviéramos citados ahí en Ciudad del Río, ¿cierto? O ahí en San Ignacio. Y está muy bien las pantallas, pero para llevarlo a una perspectiva ya desde las ciencias del comportamiento humano, los seres humanos, tú y yo, hey, todavía somos seres humanos, pues, ¿o no? Vos y yo necesitamos esa perspectiva relacional. Andrés, confírmame si están viendo la pantalla ahí. Sí, estamos viendo la presentación, Fede. De una. Entonces, desde esta perspectiva de las ciencias del comportamiento humano, tenemos que empezar a pensar en esa integralidad. Integridad, el ser humano, el cerebro humano no hace distinción del trabajo y la casa. Listo. Función ejecutiva. Fácil. Listo. Esta función ejecutiva hace un trillón de conexiones neuronales que son desarrolladas posteriormente en la vida diaria por su mente y procesa pensamientos, casi 2000 pensamientos cada minuto. Y esos 2000 pensamientos cada minuto pueden estar asociados a diversidad de cosas. Ahora, esa diversidad de cosas a las que se está relacionando el pensamiento, vamos a relacionarla ahí sí con estas ciencias del comportamiento humano. Y de ahí la importancia que ustedes estén aquí. Porque cuando una persona, un colaborador, cuando un maravilloso ser humano, cuando un sintiente, cuando esta persona viene a mí, a recurso humano, cuando llega tarde continuamente, cuando tiene faltas de atención en su trabajo y por eso se genera equívocos que atentan tal vez contra el resultado, o atentan tal vez contra las relaciones internas, o atentan contra el clima laboral, yo tengo que hacer una visión mucho más amplia. Me encanta porque los españoles a este cargo lo llaman generalistas. Entonces, vamos, tío, llamemos al generalista. Y el generalista es esa persona encargada de conocer los entornos laborales, y ahora estamos pasando a otro aspecto, los entornos contextuales y familiares de nuestros colaboradores. Y pues yo no les estoy pidiendo aquí que ustedes sean expertos en ciencias del comportamiento humano, pero si hacemos un análisis particular de las personas que están en nuestra organización, sea bien porque apliques tu batería de pruebas o las baterías de pruebas de riesgo psicosocial por obligación, pero cuando vamos un poquito más allá, nos damos cuenta que este aspecto antropológico, o sea, este aspecto del alrededor y de la historia de nuestros colaboradores es muy importante. Y aquí un comercial, pues, los seres humanos tenemos heridas del alma. Esas heridas del alma hay que tratarlas. ¿Por qué? Porque los colaboradores llegan a las empresas con heridas del alma que tienen que ver con su entorno personal, familiar, particular en el pasado. Y ahí hay que tener una mirada antropológica. Hay que tener una mirada económica, financiera. Si hacemos un análisis hoy conciso en las organizaciones, esto no es un invento de Fede, pues. Yo sé que pasa hasta en las mejores familias. Y es que los colaboradores se sienten mal remunerados, ¿cierto? Revisen sus evaluaciones de clima organizacional, pues, y dígame si no. Se sienten mal remunerados en una gran mayoría de los casos. Y la mala remuneración está dada no por lo que se ganan versus lo que hacen, sino lo que se ganan versus lo que se gastan, ¿cierto? Entonces, nos gastamos más de lo que nos ganamos. Así nos ganemos un montón de plata. Entonces, el tema no es remuneración, sino el tema es el manejo de la economía. Y ese manejo de la economía genera una presión muy fuerte en nuestros colaboradores, que si nosotros no la atendemos, eso va creciendo. Y en la medida que va creciendo, hace tanta presión que, pues, termina explotando. Olla de los frijoles, cuando se demora mucho y no se saca el cosito este la válvula, explota. Y lo mismo pasa con nuestros colaboradores cuando están enfrentados a una presión económica, financiera, donde no ven salida, pero porque no están siendo intervenidos desde la causa raíz. La matriz de la causa
nos dice que para poder intervenir un proceso posterior, yo tengo que ir a un proceso primario, a esa primigenia. Esa primigenia es revisar, venga, usted cómo está manejando la economía en la casa, ¿cierto? Usted cómo está manejando la economía que lo lleva a sentir tanta presión que está teniendo ideación suicida, que usted está hablando muerte. El libro sagrado en el que yo creo dice que nosotros tenemos el poder de dar vida y muerte a través de la palabra. Y lo que pasa es que cuando analizamos eso en profundidad nos damos cuenta que una persona que tiene dificultades económicas siente tanta presión que se angustia, o sea, ve angosto. Y ese angosto no lo soluciona en la organización, no solo lo soluciona en la casa, pero explota en la organización. Y esto es muy importante, explota en la organización. ¿Y cómo explota? Explota desconcentrándose, explota generando relaciones distorsionadas. ¿Cómo explota? Generando a mí me encanta decir esto, una queja constante convierte la organización en el quejatorio. Entonces, cuando yo logro identificar eso, una persona que se queja constantemente, una persona que llega tarde, una persona que baja su rendimiento, el foco no es lo que está pasando ahora, el foco es lo que está pasando detrás de eso. Y por eso la visión integrativa de la salud mental, porque la salud mental es un proceso de deterioro progresivo. O sea, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Es un proceso en el que, voy a decirlo pues, ustedes no son los únicos responsables, pero yo quiero pensar aquí que Adriana, que Ana Cecilia, que Maribel, que Susana, que Valeria, que Laura, que Judy, que Erika están preocupados y preocupadas por la salud mental de sus colaboradores, pero especialmente quiero que se preocupen por su salud mental. Porque si ustedes están bien, ese puentecito, ese salvavidas, ese puentecito y ese salvavidas que ustedes son en la organización, va a generar mucho valor para las personas, muchísimo valor. Y no porque ustedes sean los mesías de esos colaboradores, sino porque ustedes pueden simplemente oprimir la válvula de escape que ellos puede que no encuentren en casa, que puede que no encuentren en otras relaciones. ¿Sabes que te hablas? Entonces podríamos entender como esta primera parte de la que estamos hablando, que la clave está en uno, que uno mismo esté bien a nivel de salud mental, y dos, que debemos conocer muy bien a profundidad cada trabajador y cada colaborador que tenemos en nuestra organización, Fede. Mira, Andrés, lo que estás diciendo es muy valioso y vamos a bajarle un poquito de carga a nuestros asistentes e invitados. ¿Por qué? Porque el estado ideal del arte es que uno pudiera conocer todos los entornos contextuales de nuestros colaboradores, pero necesitaríamos también un ejército en talento humano para poderlo hacer. Es cierto, Aquí tienes razón. la invitación es hacer un puentecito y yo le vendo esta idea siempre a mis estudiantes y a las organizaciones que impactamos a través de Confama o las que hacemos de manera directa. Y venga, usted es un puente entre el resultado de la organización, que es innegociable, la productividad y la rentabilidad de la organización, que es innegociable, y un factor humano. Ese factor humano que no niega la productividad, que no niega la rentabilidad, que no niega lo técnico, es el que es importante para ustedes. Ahora, ese puentecito va a convertir a la persona de recursos humanos en psicólogo, así no lo sea. Lo va a volver experto en neurociencia, así no lo sea. Lo va a volver experto en ciencias del comportamiento humano, no lo sea. Así no lo sea. Lo va a volver en exorcista, así no lo sea. Lo va a volver en economista, así no lo sea. Porque las personas que necesitan hoy, frente a esta definición inclusive de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, y es necesitan ser conscientes de un equilibrio. Y esa conciencia del equilibrio tal vez no lo da el jefe de producción, porque tiene que producir. Esa conciencia del equilibrio tal vez no lo da el gerente comercial, porque él necesita vender.
Tal vez esta conciencia de producción no lo da el gerente de la compañía, porque él está visualizando la rentabilidad para los dueños del letrero. Esta visión integral del bienestar y la toma de conciencia del bienestar es función del área de talento humano. Sin perder de vista la productividad, sin perder de vista la retribución, en este caso a la organización. Y yo aquí quiero hacer un énfasis. Yo no soy amigo del concepto de la felicidad, pero de eso hablamos otro día. Yo soy amigo del concepto de bienestar, estar bien. Para mí la palabra gozoso es mejor que feliz, gozoso que feliz. Pero no me voy a meter ahí para que después nos quedamos aquí 3 horas y cuarto, Andrés. Pero el concepto de bienestar sí está asociado al concepto de conciencia. Estar bien implica una conciencia. Y esa conciencia, empezando por ustedes, mis amados asistentes, esa conciencia implica hacerle entender al colaborador que él está en la organización para ser productivo, está en la organización para agregar valor, está en la organización para generar relaciones significativas de alto impacto que impacten o que mejoren la rentabilidad del negocio. Eso es indiscutible. Y que son contratados por un conocimiento técnico. Ahora, ese factor humano lo tiene que generar el área de talento humano. No como una carga más, no como un elemento suelto, sino como un elemento integral e integrativo. Y para dar respuesta a la pregunta de Andrés, más que tener el ejército para conocer contextualmente a nuestros colaboradores en todo su entorno, es generar espacios para que ese colaborador pueda ver en ese puentecito a talento humano el espacio para que él pueda cruzar, y que una vez sienta que su productividad, que su concentración, que sus estados emocionales están siendo tergiversados aquí, él vea en recurso humano, él vea en talento humano, él vea aquí esas personas que pueden oprimir esa valvulita, que le permita sacar eso que está dentro y que a veces en casa no se puede hacer y que mientras vamos en el metro no se puede hacer, o que mientras estamos un domingo tratando de descansar y ver el mundial no lo podemos hacer, porque es en la organización donde muchas personas, muchísimas, no se imaginan cuántas, muchísimas personas están esperando que alguien les brinde una manito, alguien les brinde una manito, alguien les brinde un oídito, alguien les diga algo que los impacte de manera positiva, alguien les demuestre algo, alguien les preste el hombrito, o simplemente que ellos sepan que pueden cruzar, que puedan cruzar. Con eso termino este bloquecito, Andrés. Una organización muy importante en Medellín, tiene más o menos 20.000 colaboradores, crea un espacio de conversación llamado el café con el gerente. El café con el gerente. Y no es el café para que el gerente me pregunte cómo voy, cuánto vendió hoy, cómo va la productividad. Nada, es para que esas personas le cuenten al gerente los problemas que tienen. Entonces entrenamos a ese gerente en coaching, en mentoring, para que ese gerente generara espacios conversacionales, conversaciones valientes, conversaciones con propósito, y él mismo hiciera el café, él mismo hiciera el café para conversar con los colaboradores. Miren, al principio eran 2 o 3, como, uy, no, ¿qué vamos a hacer al gerente? No, ahora nos va a preguntar cómo vamos. Pero cuando se empezó a crecer el espacio y el gerente empezó a darle importancia, ya el gerente nos decía, yo quiero ese espacio porque lo que he escuchado para mí es increíble. Yo no conocía a mi gente, yo no los conocía. Y yo no sé si en tu organización puedes generar un café con el gerente. Yo no sé ni siquiera si vos lo podés hacer por todas las múltiples tareas que tenés. Pero ¿qué tal si en las organizaciones, como otro laboratorio en el que hicimos un ejercicio y creamos el escuchadero, antes de que lo creara la alcaldía de Medellín? El escuchadero, llegábamos y generamos un espacio cerrado donde la gente
llegaba a escuchar, llegaba a ser escuchada, perdón, llegaba a ser escuchada, llegaba a ser escuchada. Esto fue antes de pandemia. Después de pandemia, eso se creció a la N potencia, por lo que ya hemos conocido. Estamos con Federico Marín, él es comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia, hablando sobre salud mental. Para todas las personas que recién se han conectado, recuerden que, uno, vamos a certificar esta charla con el enlace que pusimos en el chat de esta reunión. Y dos, que pueden alzar la mano en cualquier momento para hacer alguna anotación, para preguntarle a Federico en cualquier momento lo que a ustedes se les ocurra, lo que ustedes tengan en mente, que Federico nos lo va a responder. Fede, entonces, para mí me queda claro que hay que abrir entonces esos espacios para que los colaboradores puedan soltar esa válvula. Tal cual, Andrés. Miren, sin que se vuelva una carga. Yo no quiero venir a decirles algo, primero, que ya está inventado y segundo, que tal vez no puedan hacer, ¿cierto? Por eso tan importante la invitación que Andrés nos hace y no lo vayan a dejar para lo último, que a lo último nos vamos y no respondemos nada, pues porque hay que ir a hacer el almuerzo. Pero miren, aquí vamos a ver tres cifras de tres países diferentes que no son lejanas a la realidad colombiana. Solo que quiero que ustedes entiendan algo muy particular, y es que pasa en Europa, pasa en América, pasa en Norteamérica, pasa en Colombia, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la salud mental como algo real que necesita una intervención y que el Estado tal vez se ve a cortas para hacerlo, que en la casita no tienen los insumos para hacerlo y que tal vez las organizaciones tienen el personal pero no tienen el tiempo. Tienen el personal pero no tienen los recursos para pagarlo, ¿cierto? Tienen el personal, pero ¿cómo lo sacamos de la producción? Entonces, es importante que ustedes entiendan que esto es un factor humano. No lo saquen desde ahí. Porque si lo pensamos simplemente como un tema de salud pública, como lo ve el Estado, pues entonces intervenimos la salud pública y atendemos la fiebre en las sábanas. O sea, quitamos las sábanas y se acaba la fiebre, y ese no es el problema. La fiebre no está en las sábanas, no están las sábanas. Por eso cuando pensamos, por ejemplo, en el caso de España, que es tremendo, tremendo lo que pasó en España antes, lo que estaba pasando antes en España y después de la pandemia fue tremendo, y es que el incremento más alto en Europa se da en España en temas de salud mental dentro de las organizaciones. Socialmente hay un crecimiento muy grande, pero dentro de las organizaciones hay un crecimiento gigante. El crecimiento se empieza a notar porque las personas empiezan a renunciar a su trabajo. No estoy hablando de los cargos básicos, estoy hablando de cargos medios y altos. Las personas llegan de pandemia y les dicen, entren a trabajar, vamos a trabajar en la oficina. La gente dice, yo ya no quiero trabajar en la oficina, ya no quiero trabajar un tiempo completo, quiero trabajar un part-time, quiero trabajar un tiempo parcial. Y las organizaciones dicen, wow, ¿y cómo hacemos para generar esta productividad? Y ojo, los que llegan a renunciar no son solamente los millennials y los centennials, que ustedes ya saben los índices de rotación que se pueden tener allí. Los que entran son los cuchenials, estos cuchenials, los baby boomers. Andrés se ríe. Algún día va a ser cuchenials también usted. Estos empiezan a renunciar porque no saben cómo manejar una nueva realidad. Y entonces las organizaciones, y por eso al final van a haber unas recomendaciones, las organizaciones tienen que empezar a pensarse multigeneracionalmente, multiculturalmente y de una manera diversa en torno a las inteligencias múltiples. ¿Para qué? Para entender los enlaces neuronales asociados a la función ejecutiva, que me dicen, yo puedo ejecutar cualquier función desde cualquier parte del mundo a la velocidad de la luz, obteniendo el mismo resultado sin que me generen presión. Y puedo ser multitarea si me desarrollan esa capacidad desde el lugar, y aquí viene la clave, desde el lugar en el que yo encuentre bienestar. Ojo pues, desde el lugar en que yo encuentre bienestar y desde la forma en que yo encuentre equilibrio. Por eso, palabra clave, bienestar, equilibrio. Y eso solo se logra
si somos capaces de tomar conciencia de lo que verdaderamente es bienestar, de lo que verdaderamente es equilibrio y de lo que verdaderamente es la salud mental como un elemento de gestión integral e integrativa. Miren, esta cifra, por ejemplo, de Perú, uno piensa en Perú, los colombianos somos muy particulares porque nos creemos de una raza superior a otras, y el crecimiento de la economía peruana en los últimos 20 años fue altísimo, tiene un decrecimiento. El crecimiento de la economía ecuatoriana fue altísimo en los últimos 20 años, también viene en una atomización. Pero el crecimiento industrial de estos dos países cercanos a Colombia nos dan una muestra de lo que está pasando, y es que la industria crece, el empleo crece, el desempleo decrece. O sea, hay más personas trabajando, muchísimas más personas trabajando, pero la mayor cantidad de fuerza laboral está en millennials y en centennials. Entendiendo que estas dos generaciones, que tienen unas particularidades muy especiales, diferentes a los baby boomers, diferentes a la generación Z, estas generaciones necesitan una atención diferenciada, porque sus niveles de productividad son totalmente diferentes, lo que implica un cambio de mentalidad en torno a la salud mental de estos chicos y de estos jóvenes. Traducción simultánea al español: debemos desarrollar estrategias diferenciadas para, conociendo nuestros públicos, nosotros podamos prevenir. Aquí viene la clave, pues, Andrés. Prevenir el impacto real de lo que está pasando en nuestros entornos, en estas generaciones o en estas nuevas generaciones, para que su salud mental esté en bienestar. Y esto implica conocerlos, esto implica reconocerlos, esto implica aceptarlos y atenderlos. No solamente decirles sí a todo, ojo pues, no solamente darle gusto a todo, no solamente es decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Váyase a trabajar desde la hamaca en Río de Janeiro y vuelve. Es entender lo que hay detrás de quiero irme a trabajar desde la hamaca en Río de Janeiro, ¿cierto? Es entender, yo voy a trabajar, pero si voy con mi mascota o con mi animal de compañía. Es entender por qué eso se está generando y generar, valga la redundancia, al interior de la organización esos espacios de toma de conciencia, de bienestar y de equilibrio. Esos tres elementos nos dan una dimensión de lo que está pasando en nuestros países cercanos, pensando en lo que está pasando en Colombia. Y es, miren, y con esto terminamos este bloque, pues, Andrés, a ver si alguien pregunta. Y es que cuando nosotros vamos ya no solamente a las organizaciones, sino a colegios, por ejemplo, desde donde estamos transmitiendo hoy, nos damos cuenta que las próximas generaciones laborales, los chicos que van a llegar a sus organizaciones, tienen grandes vacíos neuro, emocionales, socioafectivos. Neuro, emocionales y socio-relaciones afectivas. Grandes vacíos que van a querer llenar en los entornos laborales. Y no hay cómo llenarlas, no es con una mesa de tenis de mesa, válgame la expresión, de ping-pong. No es con ponerse el gym day, no es con celebrar la fiesta, no es con tener zona pet, no es con tener guardería, es con diseñar estrategias de alto impacto, teniendo en cuenta los ciclos neurobiológicos, teniendo en cuenta las ciencias del comportamiento humano y teniendo en cuenta las tendencias de bienestar que hoy las nuevas generaciones están gritando, te están diciendo, ¿sabe qué? Yo tengo unos vacíos, ¿sabe qué? Yo tengo unas heridas, ¿sabe qué? Yo tengo una estructura neurobiológica que ustedes no conocen, ¿sabe qué? Yo tengo unas necesidades socioemocionales que necesito satisfacer y que yo tampoco sé cómo voy a ir a un mercado laboral que me genera una expectativa socioeconómica de crecimiento y desarrollo
que me empieza a vender un montón de ideas o de idealización de lo que quiero, y cuando no lo logro, me frustro. Y como no sé cómo manejar esa vaina, entonces empiezo a generar la ideación suicida como un escape, por ejemplo, o la depresión como un resultado o una consecuencia, o la ansiedad. Y esta frase que no es mía, pero que la acuño con palabras mías: no naturalicemos la ansiedad. Vos no sos ansioso. Vos tenés ansiedad. La ansiedad es una enfermedad, no hace parte de vos. No hace parte de vos. Cuando naturalizamos la ansiedad, ¿es normal? No, no es normal. No es normal. ¿Tenés ansiedad? Sí, es normal. Tener ansiedad está bien. Tener ansiedad. ¿Ser ansioso? No. Yo creo que cada una de estas palabras no solo las podemos ver de cara al otro, sino como ya lo has venido mencionando, de cara a uno mismo. Yo creo que todos, y no sé, creo que estamos muy identificados con esos momentos de ansiedad en el trabajo, que no solo, de nuevo indico, no solo pasa de cara a las personas que tenemos al frente trabajando, sino también de cara a nosotros. ¿Cuántas veces no nos hemos visto tratando de elaborar un informe y se viene el fin de semana y no nos sale, no nos fluye y empezamos a sentirnos mal? Luego la siguiente semana lo mismo, sucede lo mismo con otra actividad y así sucesivamente, y terminamos diciendo es que yo soy ansioso. Y ahí la frase que no es mía, la acuño. La frase inicialmente es de Eric Corbera. Eh, no nos definamos en términos de lo que nos pasa o de lo que vivimos frente a naturalizar, por ejemplo, la depresión. Es que hoy estoy deprimido. La depresión es algo tan serio, y los que hemos vivido la depresión, los que hemos sufrido depresión, lo entendemos. Entendemos que son 90 días sin quererte levantar, que son 90 días sin poder conciliar el sueño. Estoy hablando de mí. Que son 90 días sin comer y bajar 18 kilos. Sin comer, y que te digan, póngale ensure, porque ese man no quiere comer. Después de tener todo. Porque cuando decimos todo, desde una perspectiva de las ciencias del comportamiento humano, es no tener nada. Pero de eso hablaremos otro día, si me invitan. Cuando hablamos de esta enfermedad, ansiedad, de esta enfermedad, depresión, también son elementos consecuentes. O sea, yo no amanecí deprimido hoy, yo no amanecí ansioso hoy. Esto viene una carga que lleva tiempo, y que es hermoso mostrarle a las organizaciones, y por eso es tan valioso que ustedes estén acá, y me encanta que los vayamos a certificar para que salgan a chicanear, pero para que pongan en práctica. Y poner en práctica es empezar a decir, wow, el 50% de las personas pueden estar sujetas a sentir depresión, a sentir ansiedad, y lo naturalizaron y nunca fueron al médico. No, hay que ir a especialistas de salud física, doctor, salud mental, psiquiatra y psicología. Hay que ir. Miren, y permiso para personalizar este tema, y es, mis hijos me dicen, voy para el psicólogo. Maravilloso. Y se supone que el papá es experto en ciencias del comportamiento humano y neurociencia, cómo funciona el cerebro. Pero mis hijos tienen que ir a donde el psicólogo, porque el papá no fue donde el psicólogo, producto de que sabía mucho y entró en depresión. Entonces, esto no es un tema de saber, es un tema de ser, es un tema de intervenir. Entonces, si tú puedes poner en práctica lo que hemos visto desde la organización,
si tú puedes poner en práctica, entender la salud mental como una problemática que no solamente es de salud pública, sino que tiene que ver directamente con la productividad, que tiene que ver directamente con la rentabilidad, que tiene que ver directamente con la organización, pero que tú estableces como ese puente, entonces vas a ejecutar 3 acciones primarias. La primera es la sensibilización. Tú tienes que salir de este espacio sensible. Primero por ti. Revisar tu salud mental, por favor. Por favor. Por favor. Presentador de televisión, conferencista, esposa, hijos, plata, depresión. Y eso es un caso que es el mío. Ustedes ya conocen casos de artistas, de famosos, de personas de todo tipo que sufren esta enfermedad. Ser sensible por ti y para los demás. Lo segundo es facilitar el acceso a estos medios de intervención en salud, siendo preventivos. Estos espacios que les digo del escuchadero, de tomémonos un café con el gerente, de generar esos espacios conversacionales, esas conversaciones valientes, esas conversaciones con propósito, son elementos preventivos. Ser muy perceptivo y perspicaz. Cuando un jefe de área te habla de una persona que empieza a llegar tarde, de una persona que empieza a faltar, de una persona que empieza a desconcentrarse, de una persona que empieza a bajar su rendimiento, de una persona que empieza a tener problemas de alcohol o problemas de consumo, ve a las ciencias del comportamiento humano, ve a esa familia, ve a ese entorno, ve a ese contexto, gástate 15 minutos más, media hora más, y yo te garantizo por conocimiento de causa, porque lo hacemos en las organizaciones, que va a pasar, que esa persona se recupera y aumenta la productividad basado en un concepto que me encanta: lealtad, porque somos leales frente a quien nos ayuda. Somos leales frente a quien nos ayuda. Para ir avanzando un poquito y saber que tienen todas estas montón de preguntas en los últimos 5 minutos, Andrés, vamos a enfocarnos en pensar que la clave es la prevención, pero prevenir de verdad. Yo sé que no hay presupuesto. Esta es la respuesta que yo más escucho en las organizaciones, ¿cierto? No hay presupuesto para el tema de salud en el trabajo y trabajar desde los comités diferentes programas de prevención. Sé que a veces las ARL se demoran en las respuestas porque acudimos a ellas y no nos dan las respuestas. A veces sabemos que en las cajas de compensación, excepto con Fama, no encontramos la respuesta adecuada en términos económicos para poderlo intervenir. Pero yo quisiera pensar que tú que estás acá, que estas 70 maravillosas personas, que estos 70 profesionales de recursos humanos, que estos 70 sintientes se van a ir de aquí pensando en que ese certificado que les van a decir que estuvieron en esta charla, van a empezar a decir: wow, yo me voy de aquí con un enfoque preventivo de la salud mental, empezando por mí. Lo voy a extender a mi núcleo primario, a mi familia. Hoy voy a hablar con mi esposa, con mi esposo, con mi pareja, con mis hijos de salud mental. Hoy les voy a decir cómo están, cómo se sienten y qué piensan, qué pensamientos recurrentes tienen. Y voy a hacer algo en mi organización que me permita identificar grupos focales. Entonces voy a preguntarle a esos líderes de área, pequeñitas y grandes, ¿cómo está su gente? ¿Qué ha visto de diferente? ¿Quién está llegando tarde? No para que me lo mande para descargo, no para empezarle proceso disciplinario, no para hacer las 5 preguntas del proceso, para hacerle el conducto regular y el debido proceso, sino para intervenirlo en términos de prevención, pensando en 2 cosas. 1, rentabilidad del negocio, no nos salgamos de ahí, pero lo más importante, pensando en el bienestar de ese maravilloso ser humano, que es igual a vos, es otro ser humano, igual a vos, que te necesita y que tal vez él no lo sepa, que te necesita y no sepa cómo decirlo, que te necesita y no tenga la capacidad de ser vulnerable, que te necesita y no sepa cómo, y está gritando
está a grito herido diciendo, ayúdenme antes de escribir una carta, ayúdenme antes de no ser capaz de levantarme, ayúdenme antes de que explote en mi cabeza un movimiento involuntario en alguna parte de mi cuerpo. Ayúdenme, así él no lo diga en palabras, vamos a estar atentos con un enfoque, foco, en un enfoque de prevención. Hey, primero en nosotros. Yo no sabía que era ansioso. Mi hijo, cuando nos sentábamos a almorzar, me dijo, pa, vos sos como sos de ansioso, porque yo movía el pie y yo dijo, no, no es ansioso, sino que no han servido y tengo hambre. Y era ansiedad, era mi cuerpo hablándome, era mi cuerpo hablándome. Había momentos en que yo explotaba y me decían, pero si vos no sos así, no es que yo no soy así, simplemente exploté. ¿Pero por qué exploté? Porque hay algo dentro de nosotros que está diciendo, ayúdenme, ayúdenme. Uy, pregunta. Fede, Aleja tiene la mano levantada. Aleja, te invitamos a que si quieres puedes poner tu cámara y abrir tu micrófono y adelante con tu pregunta. Listo, muchas gracias. Hola Fede, qué rico escucharte. Y Andrés, pues gracias por estar aquí organizándonos a todos. Fede, es muy interesante lo que dices de estar muy atentos, no para hacer procesos disciplinarios ni nada de esto, sino para de verdad apoyar a la gente. Yo trabajo en una empresa pequeña, pero estamos muy enfocados en que los colaboradores se sientan felices acá. Pues como que de verdad vengan a trabajar contentos y todo. Pero tenemos un problema y es que sentimos que algunos o son hipocondriacos o mienten o ya lo cogen pues es como de vicio de que no, siempre tienen un problema, siempre tienen una enfermedad distinta, siempre tienen algo. Entonces, mi pregunta es cómo saber identificar eso para que tampoco se lo pasen a uno por la galleta. Aleja, muchas gracias por la pregunta. Y es súper valioso porque pasa en las pequeñitas, pero pasa más en las grandes. Listo. Voy a responder desde la perspectiva organizacional y después desde una perspectiva humana. La primera, estructura, ¿cierto? O sea, cuando los humanos nos enfrentamos a las estructuras nos llevan a definirnos. Entonces, cuando está bien estructurado los procesos dentro de la organización, la persona va a tender menos a saltarse el proceso. Entonces, eso es lo primero, como estructurar muy bien los procesos para que la persona sepa que si va a mentir por un tema de consumo o por un tema de alcohol o por un tema de indisciplina, sepa que la estructura lo va a coartar, no le va a permitir hacerlo. Eso es uno. Es necesaria la estructura y por eso nos llamamos organizaciones, porque esa organización inhibe cierta tendencia humana a ser proclives en torno a solo para mí, solo para mí, solo para mí, y si hoy hice algo indebido, no lo voy a reconocer y le voy a echar la culpa a la empresa. Entonces, estructura, eso es lo primero. Cuando tienes muy buena la estructura, el ser humano va a tener menos tendencia a saltarse la estructura. Causa y efecto. Y lo segundo, te dije que lo segundo era una perspectiva más humana y tiene que ver con este tema de prevenir, pero prevenir con una escucha activa. Las organizaciones, dependiendo de la tipología de organización, dentro de su proceso de selección, se pueden cometer muchos errores versus los perfiles, ¿cierto? Perfilamos mal por la necesidad de contratar personas con capacidades técnicas que hagan lo que tienen que hacer, así no tengan ciertas características personales necesarias para el desarrollo del trabajo. Una expresión coloquial es escoba nueva barre muy bien, ¿cierto? Pero después de un tiempo que toman confianza, conocen la estructura, también se dan cuenta de la falla de la estructura y utilizan la falla de la estructura para beneficio. No me lo inventé yo, pues, son ciencias del comportamiento humano, pasa en Colombia, pero también pasa en Estados Unidos, pues. Entonces,
Frente a esa falla de la estructura que puede pasar, lo que no va a fallar es una relación con esas personas que en las estructuras grandes no podemos tener, ¿cierto? Entonces, en esa relación con las personas, sea tuya o de sus jefes inmediatos, no permitir que esas falencias personales intervengan con las falencias técnicas. Yo le digo a las personas de selección, mira, si usted selecciona mal, va a seleccionar un problema. Si selecciona bien, no puede seleccionar solo en lo técnico. Tiene que generar un perfil claro que nos permita tener una persona excelente en lo técnico y por lo menos una buena persona en lo humano. Que cuando se desequilibre lo técnico, que puede pasar, no se desequilibre lo humano. Y cuando no se desequilibra lo humano, esta persona me va a decir, ¿sabes qué, Fede? Yo no voy porque ayer tomé, y que se genere el espacio para decir, hey, no tomes, pues si tenés que madrugar mañana, ¿por qué tomar? Ah, no, es que a mí me gusta, a mí me gusta el chorrito, como dicen, me gusta el chorrito, hey, y no nos dimos cuenta en el proceso de selección, hey, no nos dimos cuenta en el proceso de acompañamiento, cuando empezó a tomar, ah, es que su esposa lo dejó, ah, ya entiendo por qué está tomando, es que su hijo tiene un problema de drogadicción, wow, ya entiendo por qué está tomando. Es que el man del pagadiario lo tiene ahí, mejor dicho, bajo presión. Entonces tiene un problema económico. Entonces en esa relación yo identifico, volvamos a la causa raíz e intervengo la causa raíz, que después no me vea afectado el tema técnico. Y con esto, Aleja, creo que puedo resumir y es, miren, contratamos a las personas por sus habilidades técnicas y las despedimos por sus problemas relacionales. Porque empiezan a faltar a esa relación con la organización, a esa relación con sus jefes, a esa relación con el resultado, a esa relación, y se ve afectado lo técnico. Entonces aquí es no tragar entero, no comerles cuento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Pero ir también un poquito más allá. ¿Listo? Ir un poquito más allá en esa construcción de los puentes. ¿Listo? Gracias a vos, Aleja. Muchísimas gracias por esa respuesta. Nos quedan 2 minutos. Yo creo que esta charla pudo dar para muchísimo más. No sé si les pasa lo mismo que a mí, pero a mí se me fue el tiempo volando. Esta hora no la vi. No sé, Fede, si nos quedan, si se nos queda algo en el tintero. Andrés, yo quiero terminar y haciendo una invitación, y es, ustedes tienen un poder, diría el gran filósofo de las películas de Marvel, el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, lo dijo en Spider-Man. El poder que ustedes tienen de relacionarse con seres humanos e impactarlos de manera positiva es gigante, es inmenso. Ustedes son transformadores de sociedades, porque ustedes están impactando la economía de familias enteras. Al impactar las economías de las familias enteras, están impactando un elemento muy importante de las ciencias del comportamiento humano y uno de los factores más importantes en el tema de salud mental, la economía. Y el segundo elemento es que ustedes, generando relaciones significativas de alto impacto dentro de la organización, contribuyen al desarrollo de las familias enteritas. Entonces, generando puentes, gestionando, previniendo, generando espacios de bienestar, estrategias completas, vamos a permitir que esas interacciones sociales de las personas fuera de las organizaciones también sean positivas y que esa interacción que ellos tienen aquí en su diálogo mental también sea positiva. Muchas gracias. Diego, se nos acaba el tiempo, tenemos solo 1 minuto. Diego nos quería hacer una pregunta, pero ve, ¿a dónde te podemos escribir para hacer más preguntas? Bueno, con todo el amor, lo primero es que sepan que este espacio es de Confama. Yo les voy a compartir aquí en el chat mi correo electrónico y si ustedes me permiten también mi número celular, con todo el amor, con autorización de Confama, de Andrés, Claro, de Lau. Fede.
Andrés, propósito- discúlpame, es que algunos no vemos el chat, entonces yo no he podido ver ni el link ni los datos que va a compartir Federico. ¿Los pueden compartir por algún otro medio? Porfa, escríbenos, a ver, ¿cómo podemos? ¿Quién me habla? Laura. Laura, Pérez. Laura, tú estás en las comunidades con fama, estás en los grupos. Estoy en varios de los bootcamp, pero no sé si coinciden con este mismo encuentro. Bueno, en el bootcamp, ¿estás en el bootcamp? Sí, Listo. Ahí yo envío un mensaje al chat del bootcamp. Ahí está mi número. Porfa, escríbeme a ese número y te envío el link de asistencia y el número de Fede. ¿Te parece? Yo soy Andrés listo, Tavares, ahí estoy. listo, Andrés. Ya te escribo. Andrés, Perfecto. y otra cosa que se me ocurre es que contactar a Federico a través de LinkedIn. Pues yo ya lo encontré y lo agregué. Ah, súper, Sí, súper. ahí pues por ahí también uno le puede hablar, digo. Fede, Pero es que entonces, voy a aprovechar ese comercial, Andrés, solo como un comercial. Yo salí de redes sociales y me quedé solo con una red profesional por salud mental. Ahí les paso ese listo, dato. perfecto. Estuvimos con Federico Marín hablando de salud mental, las comunidades con propósito con fama. Este es el propósito de estos espacios, generar conexiones con personas que nos hacen mucho favor y generan mucho valor en nuestras organizaciones, y para eso son estos espacios. Por eso les quiero reiterar la invitación a que se unan a nuestras comunidades. Tenemos comunidad de talento para emprendedores, comunidad tendencias en talento humano para MIPYMES, y tenemos una comunidad de empresas que incentivan el empleo a personas con discapacidad. Ya les estamos dejando en el chat el enlace para que ustedes se puedan unir a estas comunidades y seguir con estas charlas que tenemos semanalmente. Tenemos invitados de todas las empresas, tenemos expertos de todos los temas que nos interesan a nivel organizacional. Aquí estamos dejando entonces el enlace también para que registren su asistencia y se registren en las comunidades y continuemos la conversación. La conversación no para aquí, Fede, ¿sí o qué? Esto apenas comienza. Esto apenas comienza. Sí, señor. Muchas gracias, Fede, por estar. También a las personas que se conectaron, nos tenemos que ir. Obviamente tenemos que respetar la agenda de las demás personas que se programaron para estar a las 12. Y nada, nos veremos en otro espacio. De mi Muchas parte, gracias. Feliz tarde para todos. diga. Chao, Fede. Chao a todas las personas que se conectaron. Que estén muy Chao, bien. chao. Feliz almuerzo. Gracias. Gracias.